tardes, soy Sofía Calle, tu consultora SEO para tiendas y vamos a ver cómo mejorar el contenido de nuestro blog o de nuestras categorías, las marcas de un e-commerce, la home, por ejemplo, de mi página personal o incluso mis páginas de servicios, y yo me voy a centrar en un post del blog, ¿vale? Pero lo podríamos hacer sobre cualquier contenido que queramos optimizar para SEO. Entonces, lo primero, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a coger cualquier post, por ejemplo, vamos a irnos a SEO, que me interesa pues trabajar uno que sea este, por ejemplo, de palabras clave que son, no, porque se lo quiero dividir. Pues este. Vamos a irnos a qué es el SEO. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que yo voy a trabajar sobre un texto que ya está creado. Es más, vamos a trabajar sobre un texto que ya está subido a la web. Pero podríamos trabajar en base a un texto que todavía no hayamos trabajado. ¿Qué pasa? A mí me parece que de esa forma pierde un poquito de naturalidad porque nos forzamos a tener que escribir siguiendo las palabras que nos recomienda la herramienta. Yo prefiero dejar fluir un poquito la imaginación, la creatividad y nuestra profesionalidad, escribir el post o la descripción de la marca que estamos trabajando en nuestro e-commerce y sobre ese texto que yo he creado, sí darle una pincelada SEO, ¿no? Para trabajar y que Google entienda que sabemos de lo que estamos hablando. ¿Por qué Google va a entender que sabemos de lo que estamos hablando? Aparte de los otros 20.000 sistemas que tiene Google de saber que entendemos de lo que hablamos, recordad que uno de ellos, por ejemplo, es esas menciones que hacen otras empresas o otros medios o incluso otro blog de tiendas y que hable sobre SEO, imagínate en algún post y que me mencione, pues en ese caso, aparte de esa relevancia que adquirimos por una recomendación, aquí esa relevancia, aunque no se llamaría así, ¿vale? Lo que la vamos a conseguir es porque vamos a usar palabras semánticamente relacionadas con la palabra clave que nos interesa, o en este caso recordemos que más que la palabra clave lo que nos interesa es intención de búsqueda, y una intención de búsqueda puede tener muchas palabras clave que la trabajen. Por ejemplo, ¿qué es el SEO? Pues ¿qué es el SEO? Lo podemos decir de muchas formas. ¿Qué es eso del SEO? ¿Para qué sirve el SEO? Eso sería otra búsqueda parecida. ¿Qué es Search Engine Optimization? ¿Qué es esto? ¿Qué es la optimización en buscadores? Pues todo eso son palabras clave distintas, pero las trabajamos desde una única URL porque estamos trabajando una intención de búsqueda por URL. Dejando eso claro, ¿cómo vamos a optimizar los contenidos? Bueno, tú ves que yo aquí tengo un índice, tengo ya mis encabezados y podrías decir, jolín, si con eso no te vale, ¿qué hacemos? Pues vamos a decorarlo un poquito, ¿no? Aparte de trabajar las negritas, de trabajar los encabezados, todo esto que ya sabemos de SEO básico, pues vamos a decirle a Google, oye, yo estoy usando las palabras idóneas porque entiendo de esto. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, tiendo a no querer usar mucho tecnicismo para que nos entendamos mejor, pero hay veces que, por ejemplo, hay palabras que están relacionadas con esta palabra clave y, pues, oye, que son técnicas. ¿Qué podemos hacer? Pues intentar explicarlas dentro del post para, pues, cubrir un poco esa necesidad de hablar de esa palabra y no perder la esencia de nuestra marca. En mi caso, me explico con plastilina, como lo digo yo siempre, ¿vale? ¿Cómo conseguimos esto? Trabajando dos cosas. La primera, vamos a trabajar con Kiwosan, que es mi herramienta favorita para todo este tema de palabras clave. A mí no me dan un duro por recomendar Kiwosan, o sea que estoy aquí porque la herramienta me gusta. De todas formas, Jorge Luis, si quieres que te recomiende, aquí puede ir tu publi, ¿vale? El spam de valor. ¿Qué hacemos? Bueno, pues lo primero os voy a mostrar un poquito sus precios. Ellos tienen, la herramienta tiene una parte que es freemium, ¿vale? Que es esta, que nos deja hacer las combinaciones y el clustering, pero realmente nosotros necesitamos este análisis de la competencia. ¿Qué vamos a hacer? Pues podríamos crear todo el contenido de nuestra web, cosa que me parece un poco ilógica, ¿vale? Pero imaginaros que tengo 10 posts que ya he trabajado y lo que hago es que tengo pues esta prueba gratuita de 15 días. Pues la podríamos utilizar, ¿vale? O me doy de alta cada X tiempo y solamente la uso una vez en un mes
pues 2 veces al año, por ejemplo, sería otra opción, aunque realmente es una de las herramientas más baratas que hay. Y ahora, pasado el momento spam de valor, vamos a ver la herramienta en sí misma. Me voy a loguear y aquí vamos a trabajar sobre estas dos cosas, análisis de contenido y análisis de entidades. La primera que vamos a trabajar es el análisis de contenidos. ¿Y esto qué es? Pues lo que os decía antes, vamos a decirle a Google que sabemos de lo que estamos hablando porque usamos palabras semánticamente relacionadas con esa intención de búsqueda. La intención de búsqueda aquí, ¿cuál sería? Pues hombre, lo más normal es que esté en el H1, ¿vale? Aquí. Pero todo esto igual es demasiado, entonces, ¿qué es el SEO? Ya me vale como intención de búsqueda. Esto de por qué lo necesito, lo podemos poner porque realmente nos ayuda a complementar un poco el texto, pero realmente el título de mi web sería ¿qué es el SEO? O la intención de búsqueda. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues si no le ponemos nada, vamos a hacer el análisis sin ponerle nada más. Bueno, sabiendo que estamos haciendo la búsqueda para España, si tú me ves desde otro país que no sea España, pues aquí vas a irte al desplegable y elegir tu país. A continuación, esto va a tardar un poquito y nos va a dar unos resultados que no van a tener en cuenta nuestro contenido. Esto es cuando os decía de podemos trabajar con el contenido previo, ¿vale? Es decir, aquí me va a dar una serie de datos y me va a decir que hay un montón de palabras que estaría bien que yo utilizara. Ojo, porque aquí vemos que, por ejemplo, me coge cookies, ¿vale? ¿Esto por qué es? Pues suele pasar porque el algoritmo en el que se basa esta herramienta de content, ¿vale? De análisis de contenido, realmente es un algoritmo matemático que se llama KF-IDF. Y este algoritmo matemático lo vais a poder ver incluso aquí en Cubosana, hay un post muy bien explicado sobre ello, pero realmente el KF-IDF o TF-IDF, seguramente tengas por aquí un vídeo, si no lo tienes es que me toca subirlo en breve, y ese TF-IDF o KF-IDF no es otra cosa que es mide la relevancia, es una movida muy grande de algoritmo y de fórmula matemática, que lo que hace es mide la relevancia de una palabra sobre un contenido, es decir, yo aquí podría ponerle mi página web o el contenido que estoy escribiendo antes de subirlo y lo relaciona con una colección de contenidos. En este caso, los 10 primeros resultados de Google. Ojo, porque dependiendo de lo que pongamos puede ser que nos analice 10, 9, 8 o 6, las que él pueda analizar, ¿vale? Entonces, vemos que aquí me da dos rectángulos, uno de ellos azul clarito, esto nos da el KF-IDF medio, es decir, más o menos en cuánto se mueve el promedio de esas 10 URLs que he analizado y el máximo. Vemos que es 0,54 y 2,56, 2,57 y 1. Pues esto sería el trozo que sobresale, ¿no?, de este 2, y pico. Si tuviéramos metida nuestra web, nos daría aquí una serie de datos más. Entonces, aquí vemos que esta tabla va a variar. Si yo no le pongo mi web ni el contenido, aquí me aparece simplemente la frecuencia media y la máxima, o sea, la máxima y la media. Y la aparición, es decir, esta palabra que es SEO aparece en 10 de las 10 URLs mencionadas. ¿Realmente en qué nos vamos a fijar? Nos vamos a olvidar de todo este rollo, ¿vale? Y nos vamos a fijar en la frecuencia media, en la máxima y las apariciones. Las apariciones, ¿por qué? Porque hay veces que no podemos trabajar tantísimo un contenido, entonces quizá lo que hacemos es organizamos aquí y solamente cogemos hasta las que tienen, mira, ha pasado de 10 a 2, a ver. Vale, es que el de 10 de 10 no lo coge bien, pero las de 9, 8, 7, 6, yo hasta 5 resultados suelo cogerlo. ¿Qué haríamos aquí? Pues oye, si yo todavía no he creado el contenido, me copio esta tabla, me la llevo a un Excel y yo sé que mi contenido tiene que tener al menos esta cantidad de veces las palabras. Ojo, para meter 21 veces posicionamiento en una URL, el contenido ya puede ser largo, ¿vale? Puede ser extenso. Aquí también entra un poco nuestra lógica. No voy a meter 21 veces la palabra posicionamiento si estoy haciendo un texto de 300 palabras. Se entiende un poco por dónde voy, ¿no? Si lo quiero meter 3 veces, pues hombre, aquí ya
iría mejor. Pero otra cosa que tenemos que hacer es fijarnos que hay palabras que no nos van a servir, bien porque no sepamos cómo encajarlas o bien porque realmente no nos interesan. En este caso, optimization, pues podríamos meterlo porque es una de las palabras que traducen lo que es el SEO como tal, ¿no? Aquí tendríamos que quizá intentar usarla, pero explicando qué significa eso, ¿no? No vamos a meter de repente ahí con calzador una palabra en inglés en un contenido en español. Entonces tendríamos que saber qué trabajar. Por eso os digo que quizá no me gusta tanto trabajarlo de esta manera porque me obligo a tener que estar metiendo X palabras desde un principio, ¿vale? Pero si hay quien trabaja mejor así, bienvenido sea. Voy a quitar esto porque ahora vamos a ver realmente cómo lo hago yo. Podemos hacer dos cosas, o coger la URL y meterla aquí, o coger el contenido me lo copio todo, ¿vale? Es que este texto encima es bastante largo y lo pego aquí. Vamos a ver que aquí hay un montón de texto. Entonces, si yo hago esto, pues Google me va a decir, Google no, perdonad, la herramienta me va a mostrar unos resultados. Me va a dar, esta información va a ser la misma, esto es el volumen medio de esta palabra, volumen medio de búsquedas, el coste por clic, es decir, por cada persona que haga clic en un anuncio en Google, ojo, no en los resultados orgánicos, sino en algo que ponga anuncio, va a pagar 0,40, eso quiere decir que hay gente poniendo anuncios para esta palabra clave, pues igual sí que es interesante. Aquí además vamos a tener la tendencia, es decir, el 100 no son 100 búsquedas, ¿vale? Que ya me lo ha comentado alguna persona, no, el 100 es que esto lo mide de 0 a 100, es decir, si aquí en estas fechas nadie lo buscó o muy poquitas personas, pues nos pone 0. Si un poquito más de gente lo ha buscado, ese 12 no quiere decir que 12 personas lo buscaran en esa semana, quiere decir que de toda la gente que buscó cosas, pues 12 más o menos en ese porcentaje sobre 100 recibe como una calificación. De 0 a 100, pues un 12 ha tenido la cantidad de búsquedas que se han hecho en ese fragmento de tiempo que suele ser de una semana. Y luego veis que aquí nos ha cambiado ya el análisis de contenido. Vemos que me da la opción de elegir una, dos o tres palabras. Y además la tabla va a cambiar porque vemos que aquí pone SEO, web, cookies, posicionamiento. Pues aquí si yo le pongo dos palabras me va a poner el SEO, el contenido, sitio web, me va a cambiar el análisis. ¿Qué pasa? Que yo suelo coger el de una palabra porque pues habitualmente no le puedo mandar tanta cosa al redactor. Mi web la redacto yo, pero las webs de clientes las redactan otras personas. Entonces, si yo le llego a mandar 500 palabras, me mandan un poco por ahí. Entonces, tengo que saber un poco por dónde tirar y yo sé que si les mando las palabras individuales vamos a tener casi cubierto esto de aquí y de aquí. Vemos que el gráfico ha variado, aparte de esta media y de la máxima tenemos unos puntos amarillos. Esos puntos amarillos lo que nos muestran es nuestra página web y nos dice dónde podemos tenerlo. El punto amarillo puede estar por aquí en la barrita azul, ¿vale? Lo ideal es que estuviera entre medias. ¿Y eso qué significa? Que nuestra web está más o menos en la media de páginas de Google, ¿vale? De esos 10 primeros resultados. Yo tengo metida la palabra SEO, bueno, la palabra web en la media de el resto de gente. Si la gente la ha metido 4 veces, pues yo la tendré 4 veces. La otra opción es que yo lo tenga aquí al límite y este límite lo que quiere decir es, oye, estás a puntito de pasarte. Si lo pones otra vez más, te vas a ir aquí al azul. Y ese azul, que estamos aquí o incluso en algunos sitios puede estar casi arriba del todo, lo que nos dice es, oye, te has pasado, estás por encima de la media, estás en el máximo recomendado. Y estos puntos aquí, pues es que no tienes esa palabra en tu web, ¿vale? Podríamos cogernos directamente las palabras de aquí y pegarlas, pero yo creo que es mucho más cómodo trabajar con esta tablita. Entonces, las que están ok, pues directamente las vamos a obviar. Si algo funciona, no lo toques, ¿vale? Y luego,
Las que están al límite son estas que veíamos que estaban muy por aquí, ¿vale? Pago tiene que andar por aquí un poco al límite, entonces a ver si la encontramos. Aquí la tenemos. Vemos que está incluso por encima del azul. Al límite es que se ha pasado el máximo, ¿vale? Perdonad, que os estaba diciendo que era aquí en el azul y realmente es de, oye, te has pasado 3 pueblos, tienes que bajar un poco. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues irnos a nuestro texto y corregir esto, bajarlo un poquito, quitarle una vez, porque pago está 4 veces. ¿Qué pasa? Ojo, si yo meto la URL, aquí me dice que está 4 veces, ¿vale? Y si yo analizo la URL, me va a decir que está 4 veces, pero si yo, por ejemplo, eligiera otra palabra, por ejemplo, servicio, vemos que me está cogiendo todo lo que hay en esa pantalla. Entonces, ojo, porque por eso, por ejemplo, aparecía la palabra cookies, porque nos coge también el footer. Entonces, esto simplemente es eso, para que lo tengáis en cuenta, que Google, a la hora de hacer sus análisis, evalúa la página entera, no solamente el texto que hayamos escrito. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Pues oye, ¿qué es lo ideal? Pues como os cuento cómo lo hago yo. Me copio el post enterito. No me copio los comentarios, eso no hace falta. Me copio el post enterito. Y sobre esto vamos a hacer el trabajo, ¿vale? Entonces, aquí veo que me deja una parte sin copiar. Vale, esto vamos a ponerle color automático. Y que hubiéramos podido hacer, en vez de copiarlo normal, copiarlo sin formato, ¿vale? Para que nos cogiera el formato de lo que tuviéramos puesto inicialmente en el documento. Para que nos coja el formato de lo que tenemos inicialmente puesto en el documento. Vemos que si yo pincho aquí, me pone que estoy en párrafo. En todas, y esto realmente es un H1, un H2 y esto es párrafo. Entonces, ¿qué os recomiendo yo hacer? Una de dos, o cogemos todo el contenido y lo pegamos. Yo suelo trabajar esto en Spreadsheet, ¿vale? Directamente en Google. Porque aquí, aunque no lo marca, esto está un poco raro, vemos que aquí sí me está marcando que esto es un título, ¿vale? Esto debería marcarme aquí que es un H2. Y esto del ejemplo, normalmente yo lo tengo como H3, entonces sí debería cogérnoslo. Pero me voy a olvidar un poco de esa parte y vamos a ver lo que son los cambios dentro de nuestro documento. Vale. Lo primero, nos fuimos al límite y me decía que la palabra pago la tengo 4 veces. Pues hago la búsqueda y veo que efectivamente está 4 veces. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quitarle una vez para que ya no esté al límite. Pues mira, aquí esto es muy fácil de cambiar porque esto vemos que es la leyenda de una de las imágenes, resultados de CPC. O podemos ver resultados orgánicos y pagados, que vendría a ser lo mismo. Ya hemos quitado una vez, ahora solamente está 3, ¿vale? Pues esta ya la hemos solucionado. Añadir, bueno, pues aquí vamos a tener un montón. Cookies, por ejemplo, me dice que no la tengo en mi web, lógico, ¿vale? No me interesa. Entonces aquí yo tendré que ir viendo qué cosas me interesa y qué cosas no me interesa añadir de todas las recomendaciones que me da. Tengamos en cuenta que esto es una herramienta y somos nosotros los que tenemos que decidir qué parte de esa herramienta nos quedamos y qué parte no. ¿Qué hago yo para revisar esto? Pues habitualmente le doy a aparición para que me los ordene de mayor a menor, me lo copio y lo pego en un Excel. De todo esto yo no lo toco,
Por tanto, lo vamos a borrar y me quedo con estas cosas que tengo aquí. La frecuencia máxima, la media, la de URL y las apariciones. Ojo que aquí vemos que la frecuencia media y las apariciones se nos han descuajeringado un poco. Vamos a eliminar esta. Y quizás si le decimos que nos la pegue normal, la frecuencia media nos la ha arreglado, pero la de apariciones no. ¿Por qué? Porque realmente es que se cambia el formato. Entonces simplemente tenemos que saber que ese octubre sería este 9 de 10. 9 de octubre es 9 de 10. 8 de 10, 5 de 10. Si aquí pusiera 9 agosto, pues sería 9 de 8, ¿vale? Aunque esto no tendría mucho sentido. Sería 9 de 9, por ejemplo. Porque está evaluando 9 URLs. ¿Qué hacemos? Esta parte de estado tampoco me interesa mucho porque yo los estoy separando. Esto me interesaría si yo cojo todas y de repente me copio y cuando me lo pego aquí sí que veo que los estados varían, pero entonces, oye, esto es un poco locura. Vamos a ir parte por parte. Como vemos, esto lo volvemos a quitar. Y nos quedamos con estas palabras que están pues bastante interesantes. ¿Qué suelo hacer yo? Como os digo, si está por encima de 5 URLs, ¿vale? Es decir, si aparecen 2, la palabra sombrero quizá pues no es tan relevante, entonces me lo suelo cargar. Si termino de revisar todo el SEO de mi web y puedo volver a hacer otra pasada, pues volveré a hacerla. Pero por norma general prefiero modificar pocas cosas y modificarlas que no tocar ningún post más y tirarme 4 días modificando un post. Entonces, aquí lo que me dice es que no tengo ninguna vez la palabra datos dentro de mi web. Vamos a verlo. No hay coincidencias. Y la media está en 4. ¿Qué necesitaríamos? Añadir 4 veces la palabra datos a nuestro sitio web, ¿vale? A nuestro post. Ojo, esto siempre lo ponemos tantas veces como nos permita el contenido. Es decir, tiene que quedar fluido, tiene que leerse natural, para que justamente no hemos metido esto al principio, para que no quedara tan artificial. Pues si yo ahora de repente meto datos por aquí sin tener en cuenta el contexto del texto, queda un poco redundante, pero es así, ¿vale? El contexto de lo que tengo escrito, pues va a perder esa naturalidad. Entonces se va a notar mucho que estoy metiendo algo con calzador y vale, sí, necesito darle a Google a entender que yo sé de lo que estoy hablando usando esas palabras semánticamente relacionadas, pero no tiene mucho sentido meterlo a la fuerza si con eso consigo que el usuario no entienda de lo que le estoy hablando. Sigamos, datos, lo tengo que meter 4 veces. Pues vamos a leernos el post para ver dónde lo podemos meter. Lo voy a marcar en amarillo para que podamos ver realmente los cambios. Teníamos puesto todo lo que necesitas saber para comenzar con SEO básico y ganar visibilidad. Pues todos los datos que necesitas saber, ¿vale? Vemos que la frase no pierde su sentido. Vamos con el primer post de la serie de tutoriales, Si tengo 2200 palabras, voy a intentar que la palabra datos no se repita en los 3 primeros. Vamos a intentar que esto sea un poco coherente. Pues nos vamos abajo, por ejemplo, y vamos a ver qué cosas puedo cambiar. Aquí, por ejemplo, pues, oye, en 2 frases no voy a cambiar mucho, pero aquí sí. Aquí, por ejemplo, me va la marcha. Si yo misma pongo esta consulta aquí, pero es una de las más comunes que me hacen mis clientes. Aquí tengo que decirte, depende, vale, espérate. Vamos a ver. Preguntas. ¿Qué estrategia me recomiendas si estoy empezando? Me va la marcha si yo misma pongo esta consulta aquí, pero es una de las más comunes que me hacen mis clientes. Así que tengo que decirte que depende, pero es así, cada caso es un mundo y no podemos dar respuestas a las ligeras. Si quieres que estudiemos tu estrategia, bla, 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 pues oye, aquí no cuadra mucho lo del dato, ¿no? Si acaso, con los datos de tu web, ¿vale? Y aquí ya he metido la parte dato, la palabra dato, y a lo mejor incluso estoy metiendo la palabra web que quizá, imagínate que la tengo aquí. Bueno, pues he matado 2 pájaros de un tiro, ¿no? Entonces, pues la tenemos 2 veces. Venga, pues la tenemos 2 veces. Vamos a intentar seguir por aquí, por ejemplo.
aquí me faltan comitas. A ver, ¿cómo puedes ayudarme a vender más? El título del post deja muy clara su intención y más allá de plantearte el significado de una sigla, la finalidad de este artículo es que entiendas lo vital que es trabajar tu posicionamiento de tu tienda, vale. Vale, sí, me llamo Sofía, ¿eh? O sea que no he mentido. Lo primero que tengo que decirte es que si tu tienda aparece en las 3 primeras posiciones, ya tienes muchas papeletas de ser el elegido. Pues aquí todo no encaja la palabra dato. Tendríamos que seguir leyendo para ver si nos encaja en algún otro sitio. Vamos con otra palabra. ¿Por qué? Porque lo importante aquí no es meterlo todo a cholón, sino ir trabajando el texto. Entonces vamos a meter la palabra tráfico. Vamos a intentar ver dónde podemos meterlo. Como vemos, esto es un trabajo de picar, ¿vale? De pico y pala. Esto hay que ir despacito. Revisar este contenido casi requiere el mismo tiempo que hacer el post. Bueno, en mi caso bastante menos porque yo tardo 20 minutos en hacer todos estos listados y luego 1 hora o 2 en revisar un post. Pero en hacer un post yo me suelo tardar 12 horas, ¿vale? Porque mis posts son bastante completos y tienen muchas imágenes y cosas. Entonces, bueno, la palabra tráfico. ¿Vale? Hemos puesto la palabra tráfico explicando un poquito pues qué quiere decir que sean más visibles en Google. Y aquí podríamos decir, ¿y qué es el tráfico? Con esta palabreja queremos dar a entender he aprovechado que la palabra tráfico quizá no es tan común, ¿vale? Que el común de los mortales no dominan esta jerga y entonces he aprovechado para explicarte qué es eso del tráfico y aparte pues tengo la palabra 2 veces. Incluso, fíjate que podría haberle añadido blog, búsquedas, estructura, ¿vale? O sea, aquí podríamos decir, ¿y cómo consigo ese tráfico? Pues esto es cosa de otro post, pero vas a ver que no sé qué, no sé cuál, ¿vale? Pues todo eso es cuestión de echarle un poquito de imaginación y ver cómo podemos trabajar un contenido. Pues hemos puesto tráfico 2 veces, aquí nos dice que la media es de 5, o sea que nos faltan 3. Blog, pues quizá si aquí añadimos vemos que además aquí hemos añadido una tercera vez la palabra tráfico, además le estamos dando más contenido al blog que realmente es interesante y aquí incluso puedo aprovechar para explicar cómo saber en qué momento, en cada momento, a dónde tengo que mandar esto, cómo puedo saber en cada momento desde a qué URL tengo que mandar a esa gente que me encuentra en Google.
¿vale? Seguimos contestando preguntas de los posibles usuarios, pues esto quizá lo podemos trabajar justamente con ese tipo de contenido, ¿vale? Así que ya he metido 4 veces la palabra tráfico. Aquí igual no estoy teniendo mucho cuidado sobre en qué parte añado esto del tráfico y demás, porque quizá explicar todo esto teniendo al inicio de un post de qué es el SEO, pues igual es un poco demasiado, ¿vale? Podríamos llevárnoslo abajo del todo y explicarle al usuario todo esto del tráfico después de que ya le hemos explicado qué es el SEO, ¿vale? Quizá no antes, no dejaría la explicación de qué es el SEO tan abajo, ¿vale? Porque vemos que aquí todavía no he llegado ni al índice, pero esto es simplemente para que veamos un poco cómo se puede modificar. Aquí hemos conseguido llevar ya la palabra tráfico a 4 veces, blog está ahora mismo 2 veces, vemos que nos pide 7, ¿vale? Pues esto tiene que quedar orgánico, ¿vale? O sea, no podemos estructura. Pues la tenemos una vez y en teoría no estaba, o sea que sí que realmente está puesta. Vamos a añadirla una vez, búsquedas. No está ninguna vez, entonces tendríamos que ver cómo meterla. Y ahora vamos a ver, imaginaros que ya hemos terminado con todo esto y vamos a ver qué palabras hay que mejorar. Estos son palabras que ya están dentro de nuestro sitio web y que lo que pasa es que necesitamos añadirlas alguna vez más. De nuevo, quitamos toda esta parte de frecuencia, incluso la frecuencia máxima también me sobra, y aquí lo que me dice es la palabra posicionamiento la tienes 2 veces en tu web y debería aparecer 21. De nuevo, ¿es posible meter 21 veces la palabra posicionamiento en un texto de menos de 1000 palabras? Ya te digo yo que no. Entonces, intenta ir trabajando esto de forma que poquito a poco le puedas dar consistencia al contenido, y como ves, muchas veces para añadir una palabra tenemos que añadir una frase entera o incluso un párrafo entero, y de esta forma lo que conseguimos también es darle a ese contenido pues como más relevancia, ¿no? Al final no es más relevancia, es un poquito más de peso. Aquí he añadido, yo creo que 137 palabras. Son 137 palabras que me le están dando más fuerza, pero hay que también saber dónde meterlas, ¿vale? Quizá yo esto de qué es el tráfico me he venido muy arriba poniéndolo arriba, pero quizá convendría explicarlo un poquito más abajo una vez que ya hayamos trabajado lo de qué es el SEO, ¿no? Si la pregunta es qué es el SEO, lo ideal sería responder qué es el SEO por lo menos después del índice de contenidos, y que esta parte previa al índice no sean, pues aquí vemos que hay 231, realmente tampoco es tan exagerado, pero imaginaros que aquí hubiera 500 palabras, pues casi estoy creando un post antes de responder a qué es el SEO, ¿no? Pasa un poco como este ejemplo tan común que pongo yo de, oye, te estoy preguntando por la receta de la tortilla de patata y primero me has contado cuándo se descubrió América, en qué año, las 3 carabelas que viajaron, que pillaron la disentería, pero que trajeron patata o que llevaron patata, no, ya no me acuerdo cómo era el rollo, y que entonces, a partir de entonces, no, se trajo desde las Américas a Europa, y que desde entonces la patata fue Vale, pues no, te he preguntado por la receta de patata. Pues en este caso pasa 3/4 de lo mismo. ¿Qué pasa si lo que queremos es no solamente trabajar este análisis de contenido, sino que queremos hacer esta parte del análisis de entidades? Recordemos, y muy resumido, la entidad, una entidad puede ser una persona, un lugar, una cosa, sé que hay otra más pero ahora no me sale, que tiene mucha relevancia por sí misma. El ejemplo que pongo siempre, Madrid. Madrid en sí misma es una entidad, pero puede significar 2 cosas distintas dependiendo de las palabras que la acompañen. Si yo la acompaño de Cibeles, podría tratarse del equipo de fútbol Real Madrid o de la ciudad Madrid. Si yo pongo Madrid sola,
Madrid como palabra clave. Pues Madrid sola va a tener como añadido Cibeles, por ejemplo, pero eso no me termina de aclarar si es el equipo o es la ciudad. Si yo pongo Ronaldo, Pepe, Zinedine Zidane, Champions, 14 Champions, pongo un montón de esas cosas, ¿vale? Pues ya Google va a entender que pues estoy hablando del equipo de fútbol, aunque por ejemplo Cristiano Ronaldo lleve sin estar en el Madrid tela de años. ¿Por qué? Porque Cristiano Ronaldo perteneció a ese equipo de fútbol durante mucho tiempo y se le sigue asociando como parte de esa entidad. En cambio, si yo a Madrid la acompaño de palabras semánticamente relacionadas, de nuevo estamos ahí machacones, ¿vale? Con las palabras relacionadas. Lo acompaño de Gran Vía, El Rastro los domingos, Plaza de España, Capital de España. Bueno, pues igual ya Google va a entender que nos estamos refiriendo a la ciudad de Madrid. En este caso, para la palabra clave vamos a poner que es el SEO, que es la misma palabra que hemos añadido antes para el análisis del contenido. Diferencia, aquí no me deja añadir el texto por ningún lado. Entonces, vamos a tener que hacer vale, es que ya lo había analizado antes, ¿vale? Entonces, aquí vamos a tener que hacer este análisis, digamos, sin tener en cuenta nuestro texto. Nos va a decir que hay que añadir unas palabras y quizá ya las tuviéramos. Ahora sí, ¿qué es SEO? Pues aquí nos dice, ¿para qué es SEO? Tenemos una serie de palabras que son importantes y que Google detecta que nos interesaría, pero no nos deja ver si ya las tenemos puestas dentro de nuestra web. Esto sería una posible mejora, por ejemplo. No sé por qué se ha hecho en la parte del análisis de contenido y no en las entidades. Pero podemos o bien directamente cogernos el listado aquí, directamente, que es lo que yo hacía antes, o nos copiamos de nuevo este Excel y lo pegamos aquí. Veis que el Excel tiene mogollón de información. ¿Qué hace además esta cosa de las entidades? Nos la organiza por las más importantes y además nos dice en la URL que está en posición 1, posición 2, posición 3, etcétera, etcétera, la palabra cuántas veces se ha repetido, ¿vale? Entonces, ¿yo qué suelo hacer? Para ir súper rápido, ¿vale? Porque igual, si no, esto se nos puede convertir en un lío. Pues analizo las primeras 5 URLs. Incluso muchas veces analizo las primeras 3. ¿Qué hacemos? Posicionamiento en buscadores estaba 482 veces. Pues añadir posicionamiento en buscadores 400 veces, como veis, no es factible. Podemos añadirla 111 más 21, 132, más 61, 133, 193, ¿vale? 193 partido entre 3, que es la cantidad de veces, pues nos dice que deberíamos estarla añadiendo una media de 64 veces. De nuevo, ¿es viable añadir 64 veces la palabra posicionamiento en buscadores dentro de mi texto? No. Por tanto, esto es orientativo para ver las palabras clave que nos interesan. Por ejemplo, las que están en estas 3 primeras pantallas o en las primeras 5. ¿Y qué le decimos? Pues vamos a ponerlas tantas veces como podamos. Ya está. ¿Vale? Tampoco nos matemos a querer ponerlas 60 veces porque entonces va a quedar un texto que lo que va a tener es una cosa que llamamos keyword stuffing, que es abusar de la repetición de palabras para intentar posicionar por ellas. Y eso sí, señoras y señores, lo penaliza Google. Por tanto, prima siempre la naturalidad del contenido, que se entienda de aquello que estamos hablando y que podamos defenderlo dentro de nuestro contenido, que podamos resolver esa intención de búsqueda, pero de una forma coherente, ¿vale? Vamos a ver si posicionamiento en buscadores estaba, pues no está. ¿Qué hacemos? Pues de nuevo vamos a ver esto de qué es el SEO. Aquí, por ejemplo, ¿qué es el SEO y por qué es lo que necesito? Vale, pues Search Engine,
hemos añadido todo esto. ¿Para qué? Para poderle dar un poquito más de contexto a esa palabra posicionamiento en buscadores, ¿vale? Como veis, 64 veces meter la palabra posicionamiento en buscadores va a estar difícil, pero ya la tenemos al menos una vez. ¿Qué podemos hacer? Intentar meter las palabras al menos una vez y luego hacer un segundo recorrido añadiéndolas tantas veces como podamos. Google, por ejemplo, aquí nos aparece 41 veces, aquí 2 serían 43 y aquí una más, 44 entre 3, 14. Tenemos 14 veces la palabra Google, ¿vale? Entonces, esta palabra Google, yo sí la he tenido que poner. 29 veces. Si está 29 veces y nos decía 14, ¿eso qué nos quiere decir? Que tendremos que bajarle un poquito. Pues tendremos que buscar cosas parecidas a Google para escribir ahí. Entonces, vamos a ver. Lo que conocerás como Google Ads, ¿vale? Pagarle dinero a Google, búsqueda debes pagar a Google, pues entonces aquí esto tendríamos que revisar. Aquí quizá ¿vale? Quizá podemos usar algo así un poco graciosete, que no sea Google. Ya lo tenemos una vez menos, 28, pero sigue estando bastantes veces. Si tu tienda aparece en las 3 posiciones para responder a una búsqueda, se sobreentiende que es en Google, pues otra vez seguimos buscando de tu tienda en Google, ya sea, vale, pues oye, esto igual sí es importante. Por otro lado, el Shop Page se encarga de todo lo que podemos hacer para mejorar la visibilidad de nuestra web en buscadores, ¿vale? Google es un buscador. Y entonces aquí quitamos lo de o cualquier otro buscador. ¿Cuántas veces la tengo ahora? 26. Habría que seguir revisando este contenido para irlo trabajando poco a poco. Como ves, realmente es bastante trabajo, pero merece mucho la pena. Importante, esta revisión de nuestros contenidos para darle esa pinceladita SEO solamente nos interesa hacerla con contenidos que queremos posicionar en Google. Por ejemplo, una página de sobre nosotros, si realmente la gente no busca por nuestra marca o no nos interesa tenerla en Google, pues no tiene sentido trabajarla a nivel de esta parte de SEO si no va a aparecer en Google. Interesante, por ejemplo, para las marcas, para las páginas de categoría, para algunos productos que nos interese posicionarlos muy bien, incluso para las páginas de servicio, la home y demás, porque esto nos va a dar esa relevancia o nos va a dar un poco nos va a envolver mejor el texto. Y si ya lo rematamos, por ejemplo, dentro de nuestras páginas de servicios o de marcas y categorías con un buen copy que sepa vender, pues vamos a conseguir atraer no solamente a Google, sino también a los lectores y convertirlos en clientes. Importante. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Pues revisar esos encabezados que se podrían haber visto afectados por estos cambios. Ojo, yo aquí no he hecho ningún cambio en un encabezado, pero sí que podríamos ver, por ejemplo, qué es el SEO o posicionamiento en buscadores para intentar cambiar o añadir una palabra dentro de estos encabezados. Lo ideal para trabajar estos encabezados sería hacerlo con un estudio de palabras clave previo que nos enseñe o nos muestre el camino que debemos recorrer en este post. Pero si lo has hecho pues en base a tus conocimientos, en base a lo que la gente te pide, no pasa nada, está bien, pero vamos a usar un truquito que a mí me gusta mucho y que me viene muy bien cuando quiero ver de forma rápida si lo que estoy escribiendo está bien orientado o si me falta alguna cosa que pueda añadir. Te invito a que veas el siguiente vídeo, que es justamente ese truquito para los encabezados, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.